Este programa y un saludo para mis compañeros de panel y a sus oyentes. Está también en la mesa, como todo el mundo sabe, nuestra compañera Kelly Cabana. Kelly, gracias por... Hola Juan Carlos, aquí estamos en Voces. Muchas gracias por la invitación. El primer tema que vamos a plantear, porque perdimos un momento a Juan Carlos, pero ya vuelve, es el tema de los líderes sociales. Hoy hablaba el defensor diciendo y dando una cifra un poco espeluznante, más de 300 líderes sociales asesinados desde el 2016, después de la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno. Se ha planteado que tal vez el gobierno de Juan Manuel Santos no se había pronunciado por el asesinato de los líderes sociales y tampoco el presidente electo Iván Duque. Hoy hubo pronunciamientos tanto de Santos como de Duque en su visita a Washington. ¿Qué piensan ustedes de este tema? ¿Cómo se ha manejado el asesinato de los líderes sociales por parte del gobierno y cómo ha sido la reacción del presidente electo, que empieza ahora en agosto y que es uno de los temas más importantes que tiene que solucionar? Gonzalo de Francisco. Bueno, yo creo que hay dos temas en este gran tema del día de hoy de los líderes sociales asesinados, y es primero el tema de las reacciones que estamos esperando, que ya se han dado de parte de figuras públicas, particularmente del gobierno nacional y del presidente electo, y el segundo pues que es, yo creo que incluso para mí personalmente más delicado, y es qué es la atrocidad que está pasando. Estamos ante un fenómeno que uno queda aterrado si es un fenómeno local, desde la perspectiva de que en las regiones del país todo aquel que levante la voz desde causas sociales tiene la amenaza de muerte o la muerte, y queda uno aún más aterrado si se trata no de un fenómeno local, sino de un tema de carácter nacional, de que hay alguien detrás nacionalmente impulsando estos hechos tan atroces. Y por encima de eso, pues la necesidad en donde yo sí creo que está la mayoría de la población colombiana, es de que queremos gente procesada, gente juzgada y gente en la cárcel como autores de estos hechos. Gonzalo, dice la Defensoría del Pueblo que ha habido 311 líderes sociales asesinados. El diario El País de Madrid dice que desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, ha habido 178, es decir, uno cada 3 días desde entonces. Hoy el presidente Santos requirió a la fuerza pública de esta forma. Quiero condenar una vez más, de la forma más enérgica, los asesinatos de los líderes sociales. El día de ayer, aquí en el municipio de Tumaco, se asesinó a Margarita Estupiñán, una líder que era presidenta de la Junta de Acción Comunal. Ahí está lo que dijo Santos, que por otro lado dijo que la fuerza pública pues, le hizo un llamamiento para que actúe. Dijo la fuerza pública tiene que actuar con toda contundencia. Insisto, le insisto a Gonzalo de Francisco, ¿es que la fuerza pública se está quedando de brazos cruzados o qué es lo que está pasando, Gonzalo? No, yo creo que es un fenómeno que sí parece o desbordar o por lo menos estar superando de alguna manera la capacidad de los organismos de seguridad de darles seguridad a la gente. Y desde esa perspectiva, pues obviamente lo que le interesa a la sociedad es que los hechos no ocurran, pero una vez ocurridos también estamos esperando que la justicia opere y que esos organismos de seguridad den la información de inteligencia, de investigación judicial necesaria para que haya castigo, para que haya gente en la cárcel, que es lo que la sociedad hoy está pidiendo con relación a estos asesinatos. ¿Está de acuerdo con Gonzalo de Francisco, Andrés Forero? Pues Juan Carlos, efectivamente yo creo que esta es una situación que además hay que decir que se viene presentando, como decía Kelly, pues por lo menos el registro que se está llevando desde el año 2016, desde que se firman los acuerdos de La Habana o los acuerdos del Teatro Colón, y que pues como decía usted, pues la cifra es aterradora, más o menos son 3 muertos o 3 líderes sociales muertos por cada 3 días más o menos. Obviamente eso pues la verdad preocupa, sobre todo porque pues Juan Manuel Santos había dicho que con la firma de esos acuerdos pues la paz iba a llegar a Colombia como por arte de magia,
pero se olvidó de combatir unos factores que lamentablemente han estado asociados a la violencia en el país desde hace ya mucho tiempo, como es el tema del narcotráfico. Hemos visto cómo se han incrementado de manera significativa los cultivos ilícitos en el país durante los últimos años. Pasamos desde el año 2012, donde había 49.000 hectáreas de coca sembrada, a más de 180.000, incluso hay personas que dicen que ya estaríamos llegando a las 300.000. Entonces obviamente esos son los factores que muchas veces están detrás de la violencia. Yo creo que además hay que decir que hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. No todas las violencias relacionadas con los líderes sociales responden a un mismo factor. En algunos casos son personas asociadas a la lucha por la recuperación de tierras, en otra la lucha contra la minería ilegal, en otros son líderes que están pues en todo el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Entonces pues la verdad lo que hay que decir es que es preocupante y que pues hay que decir que el gobierno, como decía Gonzalo, pues aparentemente está desbordado en este momento por esta situación. De hecho pues el gobierno nacional, el presidente ha salido tardíamente a solicitar que se integre pues esa mesa de garantías. Creo que el ministro de Defensa no ha estado a la altura. Sus declaraciones me parece que han sido desafortunadas cuando ha dicho que se trataba solamente de líos de faldas. Y ahora a propósito de lo que pasó con, creo que se llama Ana María Cortés en Cáceres, Antioquia, pues creo que es desafortunado que sin pruebas contundentes él, en lugar de salir a lamentar lo que sucedió, pues salga a insinuar que pues en principio ella podría haber tenido alguna clase de vinculación con grupos al margen de la ley. Entonces sí creo que se les está saliendo de las manos. Creo además que se ha tratado de responsabilizar al presidente electo Iván Duque de lo que está sucediendo. Yo ahí sí pienso que él ha sido muy claro, incluso desde antes de ser candidato presidencial. El año pasado él junto con otros líderes aquí en Colombia, líderes políticos, había puesto el grito en el cielo, había presentado las advertencias de que eso estaba ocurriendo, y pues desde que se ocurrió la masacre en Argelia y después de lo que ha pasado en estos últimos días, pues ya salió el presidente electo a decir que él rechaza enérgicamente cualquier crimen de esa naturaleza y que durante su gobierno pues él espera proteger a todos los líderes sociales y frenar esta barbarie que se está cometiendo en el país. Juan Sebastián López. Juan Carlos, pues en principio rechazar y lamentar la muerte de estos líderes, yo pensaba que bien noticias que unos de estos casos, dos si no estoy mal, ocurrieron el martes mientras muchos estábamos pendientes del Mundial, que pues digamos que lo digo pues en tono de autocrítica para todos porque yo estaba incluso en eso, pero no se nos puede ir las luces en torno a lo que pasa o a estos grandes temas del país. Lo segundo es hacer una reivindicación de ese liderazgo social y político que tienen las personas en las regiones en muchos temas, como lo mencionaron ahorita acá, en muchos temas. Ese liderazgo es supremamente valioso y creo que hay que hacer una reivindicación de eso porque existe como una cultura en la sociedad de por debajear a los defensores, no solo de derechos humanos, sino de causas sociales y políticas. Además quiero mencionar que según las cifras de Somos Defensores, y yo creo que esta es parte clave de lo que nos corresponde a los opinadores, a quienes tenemos acceso al micrófono, que es profundizar en el debate, dar más herramientas, dar más conocimiento sobre el fenómeno que está ocurriendo para poder controvertir las opiniones del gobierno o de los que sea y para tomar este asunto como un tema de primer orden. ¿Qué dice? Yo ahorita voy a compartir esta imagen en Twitter que dice el informe anual de 2017 del Sistema de Información de Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia, que de 2010 a 2017 en el gobierno de Santos van 532 líderes asesinados. 532. Y ojo con este dato, de 2009 a 2017, de 564 casos de agresión contra defensores de derechos humanos, hay 4 condenas. 4 condenas, menos del 1%. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Me parece terrible que en un principio el ministro de Defensa ya hace unos meses haya salido a decir que uno de estos casos era un lío de faldas. Hoy vemos que dice que es que una defensora entonces tenía un familiar en el Clan del Golfo. Y sinceramente no veo que estén buscando realmente solucionar el problema, sino más bien como distraer las verdaderas causas de esto. Entonces ahí están los agredidos señalando que las medidas que está tomando el gobierno son absolutamente insuficientes,
que no, con un chaleco, con una reunión, con un teléfono celular, no se está resolviendo este tema, y lo cierto es que las cifras están creciendo de manera alarmante. Creo que es un tema que se tiene que abordar con toda la seriedad, que el presidente electo tiene que estar encima de esto y lastimar y lamentar que la situación no sea diferente en varios años, Juan Carlos. Este informe, que es muy completo, menciona cómo, digamos, ha sido básicamente una constante de los últimos 20 años el asesinato, digo yo, contrariando al gobierno, sistemático de líderes sociales, ambientales, políticos en todo el país. Perdón, ¿el informe de quién es? Usted ha dicho que de 2010 a 2017, según ese informe, años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, han sido asesinados 532 líderes. Así es, el sociales. informe ¿De quién es el informe? Del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, que es el programa Somos Defensores. Ya mismo voy a compartir acá en Twitter la imagen para que los oyentes la conozcan. Y usted hablaba de la impunidad también, según ese informe. ¿Cuántas condenas ha habido? 4 condenas en 564 casos de agresiones. Eso, ahí no estamos hablando solamente de asesinatos, sino también de amenazas, extorsiones, etcétera, contra líderes defensores de derechos humanos, lo cual, pues, el mensaje es terrible. Es que si un agresor está escuchando esto, dice, pues, mejor dicho, acá no pasa nada si procedemos como estamos procediendo. Es un delito exitoso. Exactamente, el mensaje es realmente terrible, y yo siento que las voces de alerta del gobierno no están orientadas a solucionar el problema, sino más bien como a atender como unas cortinas de humo sobre por qué los están asesinando y qué hay que hacer en el gobierno para impedir inmediatamente que esto suceda. Y a la ciudadanía en general, y nuestro papel, dar más herramientas para comprender el fenómeno y solidarizarnos de manera contundente ante este fenómeno. Esto a veces en Colombia nos parece como parte del paisaje, pero realmente esto es una situación preocupante desde toda índole, a nivel humanitario y a nivel internacional. Juan Carlos Wills. Bueno, yo me uno con mis compañeros a esas voces de rechazo, por supuesto, y de condenar cualquier tipo de violencia contra líderes sociales. Definitivamente yo también estoy de acuerdo con Andrés Forero en que se le fueron las luces ya al gobierno, creyendo en que firmando un acuerdo iban a hacer la paz y ya no iba a haber más violencia en este país. Y por supuesto también esas declaraciones desafortunadas del ministro de Defensa, que en vez de estar también uniéndose al rechazo y tratando de mirar cómo une las instituciones del Estado, como la fuerza pública, como la Unidad Nacional de Protección, para que definitivamente se pongan a hacer un trabajo juicioso y serio. Es que además de esas cifras, publicaron 119 líderes sociales en lo que lleva el año 2018. Es decir, en 5 meses ya van 119 líderes sociales que han sido asesinados en Colombia. Entonces, definitivamente esto es una vaina que tenemos que ponerle atención. Como decía Gonzalo Francisco, es un crimen exitoso. Y salen a decir que es que no, que es que por líos de faltas, o que era un familiar y que tenía sospecha de que tenía vínculos, cuando eso no es lo que necesita este país lo que necesita es justicia, independientemente de quién era la persona, fue asesinada, y es tan delincuente el asesino como supuestamente lo están diciendo, que hay también dentro de esos líderes sociales gente que tiene vínculos con algún tipo de movimientos y de grupos terroristas. Yo creo que aquí lo que toca es empezar a pensar es en eso. Hablar, por supuesto, y decir que pues el debate está por encima de las acciones violentas, y no podemos venir a decir y salir con esas declaraciones que definitivamente desafortunadas. Yo creo que el ministro de Defensa sí le faltan muchos pantalones para llevar ese ministerio adelante y enlazar esas instituciones del Estado que se encargan de la protección, de la investigación, como es la Fiscalía y de las fuerzas militares, para protegernos, que es definitivamente lo que tiene que ser el gobierno nacional. Pero si se trata de un tema de carácter político, es que me da la impresión de que el problema fuera Juan Manuel Santos. Y yo realmente creo que estamos ante un problema de Estado, un problema de sociedad, y que yo no creo que el 8 de agosto se acaben los asesinatos cuando llegue el gobierno de Duque. Quedaría ahí sí estupefacto si eso pasa, y creo que pues no podemos esperar que eso vaya a ocurrir. Pero el hecho es que ¿cuáles son las medidas que hay que tomar para que este tipo de problemas no se sigan presentando, y qué medidas va a tomar Duque, que no creo que tengan relación con el tema de la paz con las FARC,
sino medidas con relación a esos factores generadores de violencia que aún persisten, aún ya exista o no existan las FARC. Me parece que el tema está es ahí. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno de Duque? Más allá de si se pronunció hoy tarde o no se pronunció tarde, que me parece que no es el punto, sino cuáles son las medidas que van para garantizarles a la sociedad colombiana, no que en agosto o en septiembre van a seguir habiendo homicidios de gente que levanta la voz en las regiones de Colombia, sino hacia el futuro, porque la sociedad colombiana no puede seguir con este tema de que aquel que levante la voz sobre temas de tierra, sobre temas de minería, sobre cualquier tema que le moleste a gente muy poderosa en las regiones, se le aplica inmediatamente el destierro o la pena de muerte. Eso no puede ser. Juan Carlos, y permítame agregar esto. Mire, yo Adelante. como militante del Polo he sido supremamente crítico de la gestión de Juan Manuel Santos. Sin embargo, lo hemos respaldado en estos asuntos que tienen que ver con el proceso de paz. Y desde que se iniciaron los diálogos, se ha sabido que este es un coletazo del posconflicto. O sea, si este era supuestamente el tema prioritario del gobierno, ¿cómo es que no están encima de este fenómeno y dando garantías en el posconflicto? Entonces, realmente creo que incluso en este tema en el que reitero, yo creo que el gobierno trazó de manera adecuada la política de paz al emprender un diálogo para solucionar el conflicto, pero la verdad es que está perdiendo el año, está perdiendo el gobierno, y como dice acá el informe, el saldo está en rojo en este asunto que se supone debería ser de la mayor atención y prioridad del gobierno, que ha dicho que su bandera principal es el proceso de paz. Pero usted dice, Juan Sebastián, que esto se puede asemejar un poco o ser similar al exterminio de la UP. ¿Puede pasar algo similar en este tema del posconflicto? Digamos que en estos asesinatos hay muchos móviles. Uno de esos sin duda es el posconflicto, y las alarmas estaban prendidas yo no sé desde hace cuántos años. Ojo, acá hay una desmovilización, se tiene que garantizar la vida no solamente de los excombatientes, sino de todo el entorno que, o sea, si dejaron las armas, dejaron las Pero armas, el Estado tiene que estar Este pendiente. tema sí realmente tiene relación con el tema de las FARC. Es que para mí yo creo que tiene relación con el tema de los conflictos sociales locales que están presentes en todas las partes del De acuerdo, territorio pero colombiano. por lo menos por las noticias de esta semana, creo que hay de todo. Hay de todo. Sí, ahí yo coincido. Lo de Argelia, pues entiendo que son unos disidentes. Sí, yo pienso, a propósito de lo que planteaba Gonzalo, Juan Carlos, y estoy de acuerdo con él, por eso decía que coincidía en que pues uno no puede esperar que con la llegada del nuevo gobierno, como por arte de magia, se vayan a resolver todos los problemas. Pero lo que uno sí puede hacer es llamar la atención sobre lo que uno considera que son algunas fallas, algunas faltas, algunos problemas de política pública que adelantó este gobierno y que fortalecieron o intensificaron algunos factores que han estado asociados históricamente a la violencia en el país. En particular, yo hablaba del tema del narcotráfico. Vimos cómo, por ejemplo, en el Cauca, y ahí estaba hablando, por ejemplo, Juan Sebastián, de que yo pienso que algo que hay que hacer, Gonzalo, es precisamente, primero, reconocer que hay un problema. El gobierno nacional, por lo menos el ministro de Defensa, pues creo que no lo ha hecho de manera conveniente. Salió a decir que esto era un problema del lío de faldas, y pues si uno no reconoce que existe un problema, pues naturalmente no le va a poder encontrar soluciones. Pero además, cuando uno reconoce que existe el problema, hay que identificar que puede ser un problema complejo y que no todos los crímenes están respondiendo a los mismos móviles en todo el país. Entonces, en el caso del Cauca, por ejemplo, que es lo que mencionaba Juan Sebastián, pues uno ve que sí, lamentable la masacre, pero ahí aparentemente sí habría algunos móviles relacionados con bandas del narcotráfico. Lo que están diciendo es que el ELN habría hecho pues un ejercicio de control territorial y habría ajusticiado a unas personas que habían hecho parte de los procesos de reinserción, y que esas personas, incluso uno de ellos había participado en los esquemas de la UNP y que se había salido. Entonces, pues obviamente eso, y con esto yo no estoy tratando de justificar en ningún caso lo que sucedió en el Cauca. Eso es una masacre y eso no puede pasar en un país civilizado, pero lo que sí quiero tratar de transmitir es que existen unos móviles totalmente distintos, por ejemplo, a los que hicieron que a la profesora de Yanira, que Sí. pues fue amenazada de una manera macabra por ese señor Carlos Mario, pues creo que responde a móviles distintos y que tiene que ser abordado el problema de manera totalmente distinta. Entonces, en primer lugar, lo que ha dicho el presidente electo Iván Duque es que va a haber una lucha frontal contra el tema del narcotráfico, y que pues no se pueden dar ese tipo de señales, como decía Juan Sebastián, de que aquí pues se cometen ese tipo de crímenes y partes sin novedad y no pasa nada. El presidente de la República pues había dicho que en principio había habido un esclarecimiento del 50 y pico % o más del 50%
60% de los casos relacionados con asesinato de líderes sociales. Pero hay que decirle a él y aclarar que el esclarecimiento de quién puede haber sido no significa, no es sinónimo de que se haya hecho justicia. Y pues las cifras que da Juan Sebastián pues muestran que precisamente algo que tenemos que hacer como sociedad es que en el país se haga justicia, de tal manera que pues los criminales sepan que el que la hace la paga. Adelante. No, para agregar una cosa que realmente no me da muchas esperanzas el presidente electo por la concepción que tiene su partido y que han tenido, digamos, el uribismo sobre el conflicto. Pienso que no, lastimosamente no va a tener una visión de esto que está ocurriendo con los líderes sociales, porque si usted niega de entrada que hay un conflicto armado interno y que hubo una solución dialogada con las guerrillas, etcétera, pues el abordaje de los asesinatos de los líderes que de pronto o estuvieron en las dinámicas de ese conflicto o están en otro tipo de dinámicas, pues simplemente se va a mirar como casos aislados, miremos a ver qué pasó detrás de este caso individual y no de este, y si no hay ese abordaje sistemático y nacional, pues va a ser más difícil, creo yo, esclarecer las verdaderas causas de lo que está ocurriendo. Pero sí existe el factor que me parece que en eso sí estoy de acuerdo con Andrés, y es el hecho de que yo sí creo que el narcotráfico es un factor que está detrás de todo este fenómeno y que independientemente de que haya una organización nacional que esté detrás de todo este fenómeno de los asesinatos o que no la haya, que eso no le quita la gravedad y no aterra de todas maneras, el hecho es que el narcotráfico y los cultivos de coca están presentes detrás de este fenómeno porque todas las transacciones de la coca implican la amenaza de muerte y la muerte también. Y desde esa perspectiva generan organizaciones armadas que entran en el entorno o que están en el entorno implícitas en estas lógicas de conflicto por la tierra, de conflicto de minería, de conflictos de espacios territoriales, en los cuales pues obviamente como ellos están acostumbrados al uso de la violencia, pues la utilizan. Y me parece que desde esa perspectiva, oír que el gobierno de Duque se va a centrar en el tema del narcotráfico, pues lo que tenemos que hacer es, los analistas o la oposición, es estar absolutamente pendiente de que eso ocurra. Y que no pase lo que pasó en el gobierno de Santos, que desafortunadamente uno de sus grandes lunares es sí el crecimiento desde el principio del gobierno, es decir, pese a la reacción que hubo en los últimos años, 2 años, pues que desde el principio los cultivos ilícitos subieron a una manera aterradora, incluso antes del gran bajón de los años de finales de principios de este siglo. No, así lo escucho a usted y me acuerdo del libro de Germán Castro Caicedo, excelente, que se lo recomiendo a todos los oyentes, Nuestra Guerra Ajena, que un poco explica esta guerra heredada que tenemos y medio impuesta por los gringos del narcotráfico y que genera todo esto que por supuesto ayuda a entender y a explicar este fenómeno de asesinato de líderes sociales. Pero una cosa antes para cerrar, Juan Carlos, Sí. a propósito, y pues haciendo una precisión aquí a Juan Sebastián, que decía que pues sí, terminológicamente, pues el Centro Democrático no ha estado de acuerdo con considerar que aquí había una guerra civil o que aquí... Conflicto armado interno, yo tampoco sí, pienso que hay guerra civil. Sí, pues hay quienes plantean que hubo una guerra civil, el tema del conflicto armado interno, pues hay una serie de consideraciones jurídicas que hacen que uno pues considere que hay que hablar es más de pues una serie de grupos alzados en armas que han tratado de acabar con las instituciones republicanas y con el Estado de Derecho en el país. Pero más allá de eso, pues entendiendo que hubo problemas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y sabiendo que, como él mismo dice, pues no fue perfecto, pues hay que decir, Juan Sebastián, que uno vio una disminución significativa del número de homicidios que se hacían al año en el país durante el año 2002, que eran más o menos 28.000, y los que él entregó que eran cercanos a los 15.000 o 16.000. Entonces, pues yo no veo por qué, y sobre todo si el compromiso del presidente electo, pues es tan claro. Él ha dicho que independientemente de las razones que haya detrás, pues él va a buscar la defensa de la honra, vida y bienes de todos los colombianos. Y ese es el compromiso, y yo pienso que hay que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir. Vimos que lamentablemente la forma en que abordó el gobierno de Juan Manuel Santos, pues... una cifra que yo creo que hay que, o mejor dicho, una reflexión que hay que hacer, es que si uno mira los números agregados en el país, pues efectivamente ha habido una disminución del número de homicidios en los últimos años. Pero en esas zonas, sobre todo en las zonas donde ha habido un incremento significativo de coca,
esos números, por el contrario, se han multiplicado. O sea, Nariño, los Cauca. homicidios en Nariño, en Cauca, en el norte del Santander, en Catatumbo. En esas zonas, pues ha habido un incremento significativo de la violencia y de los homicidios. Entonces, particularmente nosotros consideramos que el tema de la droga es muy preocupante y naturalmente le vamos a poner todo el énfasis y vamos a combatirlo con toda la contundencia de las fuerzas del Estado. 7 de la noche, 36 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. ¿Recargarse con cualquier bebida y cualquier energía? No, cámbiate ya a Speedmax. Con Speedmax la energía se siente. Muévelo, muévelo. Con Speedmax la energía se disfruta. Con Speedmax la energía se contagia. Se armó el parche, nos vamos ya. Por eso cámbiate a la buena energía de Speedmax, la bebida energizante con cafeína natural, pulpa de chontaduro y borojó, extracto de guaraná y extracto de té. Pídela en lata y botella por solo 1,000 pesos y en botella más grande por solo 1,500 pesos. Recarga tu vida. Speedmax. Contenido elevado de cafeína, 16 miligramos por cada 100 mililitros. La bebida energizante no previene los efectos generados por el consumo de bebidas alcohólicas. No se recomienda el consumo de bebidas energizantes con bebidas alcohólicas. Este producto solo podrá ser comercializado, expendido y dirigido a la población mayor de 14 años. Este producto no es recomendado para personas sensibles a la cafeína. Usted escucha Voces RCN. 7 de la noche, 38 minutos, y un juez condenó a una exfuncionaria del Ministerio de Educación por validar títulos profesionales falsos a cirujanos plásticos. Mauricio Collazos. Un juez de conocimiento avaló el preacuerdo logrado entre la Fiscalía y la defensa de Leonor Herreño, exfuncionaria de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación Nacional, y la condenó como autora de los delitos de cohecho, falsedad en documento privado y fraude procesal. La exfuncionaria aceptó su responsabilidad luego de afirmar que participó en la convalidación de títulos fraudulentos de universidades de Argentina y Perú a por lo menos 44 falsos médicos cirujanos de Colombia. De acuerdo con los investigadores, el proceso irregular emprendido por la exfuncionaria costó más de 17 millones de pesos y el dinero fue consignado a la cuenta del hijo de la ex servidora pública. Los trámites ilegales se iniciaron en el año 2013, pero los títulos aparecen con fecha de haber sido convalidados el 20 de diciembre de 2010, lo que demuestra la falsedad de los títulos. El juzgado ordenó a las autoridades judiciales hacer efectiva de manera inmediata la orden de captura de la exfuncionaria, mientras anunció la lectura de la sentencia para el próximo 23 de julio. Y también aumentaron, dicen las autoridades, los crímenes por prejuicios contra la población LGBT en el año 2017. Ángel Ocampo. El panorama de la comunidad LGBTI en Colombia es desolador. Las más recientes cifras revelan que en el 2017 fueron asesinados 109 personas, lo que representó un incremento con años anteriores. En el informe La discriminación, una guerra que no termina, publicado por la ONG Colombia Diversa, se detalla que la mayoría de estos crímenes se presentaron por actos de perjuicio o en contra de los integrantes de esta comunidad. Así lo indica Gustavo Pérez, coordinador del área de derechos humanos de Colombia Diversa. Podríamos hablar de 41 feminicidios de mujeres lesbianas y trans en el país en 2017. También consideramos que por lo menos 41 de estos 109 asesinatos habrían estado motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, aunque consideramos que de hecho esta cifra podría llegar a ser mayor, ya que en muchos casos, en 60, no había suficiente información sobre los hechos o circunstancias para determinar el posible móvil de estos hechos. Colombia Diversa indica que pese al acuerdo final alcanzado entre el gobierno y las FARC y los avances en la mesa de negociación con el ELN, el informe revela que otros grupos armados ilegales persisten con las amenazas e intimidaciones en contra de los miembros de la comunidad. RCN Radio, 70 años. Los vivimos contigo. ¿Sabías que existen diferentes tipos de té que se obtienen según el secado de la hoja? Mr. T té negro con sabor a limón y durazno. Mr. T té blanco con sabor a azaí. Mr. T té verde con sabor a limón. Mr. T té oolong con sabor a cranberry. Prueba las variedades de té. Prefiere el té. Elige Mr. T. Mr. T es una bebida de té con sabor a frutas. RCN se identifica con la tranquilidad. Oiga, ¿cómo le ha ido con el carro? Uy, se maneja solito. Con razón va bajando por esa loma toda. ¡Ay, mi carro! Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia.
En Efecti se nos subió la pasión del fútbol a la cabeza. La esperanza de alcanzar nuestros sueños ya está lista para girar al ritmo del mundial. Vamos a gritar de alegría, a vivir con emoción cada partido, a bailar y disfrutar todos los goles. Los colombianos estamos con la cabeza puesta en el mundial. Efecti, el giro oficial de la selección. Vigilado Mintic. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con el analista político Gonzalo de Francisco, con el concejal del Centro Democrático Andrés Forero, con el representante electo conservador Juan Carlos Wills y con el bloguero y profesor universitario Juan Sebastián López. Ha habido distintas reacciones con respecto a esta muerte de líderes sociales. Ya ha señalado aquí Juan Sebastián López que según un informe ha habido 532 líderes sociales asesinados desde el año 2010 y solamente ha habido 4 condenas en casos no solamente de homicidios sino de amenazas. Ha habido distintas reacciones de parte de Gustavo Petro, el candidato presidencial derrotado en la segunda vuelta por Iván Duque, por una parte, y por otra parte ha habido también reacciones del presidente electo. Hoy Duque en Washington dijo públicamente, y además lo escribió en su cuenta de Twitter, que él rechaza categóricamente los hechos de violencia que se han presentado en los últimos días en Colombia con los líderes sociales, y además mencionó que como presidente de los colombianos estará trabajando intensamente en la protección de esos líderes. Por otro lado, Gustavo Petro en un momento dado dijo que él le exigía a Duque, y así dice el trino: le exijo a usted, Iván Duque, se pronuncie en contra de los asesinatos de nuestra militancia política. Su silencio permite el empoderamiento de los asesinos. Y ahí se refiere Gustavo Petro, por supuesto, a algunos de estos casos. Y ha manifestado también Petro, por otro lado, que el 7 de agosto está proponiendo una gran movilización nacional en cada municipio y en cada país del mundo para rechazar las masacres en Colombia. Aquí la pregunta es, ¿está reaccionando bien Duque ante este hecho trágico de la muerte de líderes sociales, y está reaccionando también de una forma correcta y responsable Gustavo Petro, o se están equivocando, o por lo menos se está equivocando uno de los dos? Juan Carlos Wills. Bueno, Juan Carlos, yo creo que aquí cualquier manifestación que se haga para rechazar estos actos de violencia contra líderes sociales es bienvenida siempre y cuando sea en paz, pero por supuesto lo que no hay que hacer es hacer política con el dolor ajeno. Uno no puede sacar a hacer política con el sufrimiento de las familias, de los líderes, de los cercanos a los líderes, de la gente que sigue a los líderes, y me parece una mala forma. Yo sí creo que todos los colombianos rechazamos cualquier acto de violencia contra líderes sociales, y lo que menos podemos y lo que más nos debería doler a los colombianos es que se utilizaran estos actos que en sí lo que quieren es rechazar los actos de violencia, se utilicen para hacer política y por supuesto para conseguir votos y pues enamoramiento a un sector u otro. Esto no pertenece a una inclinación de derecha o de izquierda, sino que el rechazo tiene que ser total, es de todos los colombianos, sin ningún color. ¿Quién está haciendo, según usted, una mala utilización de esto? ¿O está usando políticamente la muerte de los líderes A mí sociales? me parece que salir como partidos políticos a decir que nos vamos a manifestar y a buscar la aceptación y como que la bandera de la gente que quiere salir a manifestarse en contra de esto no está bien hecho. Yo creo que no podemos utilizar ese dolor ni utilizar las instituciones políticas para eso. Creo que los colombianos tenemos es que unirnos independientemente del color en el rechazo, en buscar que definitivamente esto sea un acto de justicia, que se busque a la gente, que se busque a los bandidos que están acabando con esos líderes sociales, que muchos hacen parte pues de múltiples organizaciones políticas, pero que no se haga campaña política para estos hechos. O sea que usted cree que es Gustavo Petro el que está haciendo una utilización sí, me parece que indebida de esto. no es adecuado. ¿Coincide con ese punto de vista, Gonzalo de Francisco? No, porque desde el punto de vista de que es un hecho político, es un hecho, no son hechos aislados, estamos ante un fenómeno de más de 500 asesinados, un 1% de impunidad, estamos ante un problema de Estado. Que un partido o un movimiento político se manifieste frente al tema no tiene absolutamente nada de ser criticado, pues es decir, tiene todo el derecho de levantar la voz y de hacer los reclamos que quiera hacer. Ya que critiquen que Duque felicitó a la selección Colombia y no había trinado esto, ya me parece un poco ir a una situación más quisquillosa, que digamos no es la posición que uno esperaría que hubiera
uno debe hacerle oposición a decisiones tomadas y no a Pero es que para eso hechos hay que no hay. organizaciones sociales que se encargan, que están en eso, que están en esa lucha, y me parece que utilizar un partido político, los conservadores, por supuesto que estamos en contra de estos actos y le queremos decir a nuestros conservadores que salgan, pero no tomarnos una bandera como si esto tuviera un color y un tinte político. Yo creo que aquí lo que hay es que manejar el tema de forma neutral, de que esto sea un tema de Colombia, pero como nuestro equipo, con nuestra selección Colombia, que todos estamos en torno a un plan, es esto. Pero eso no puede tener un color político, y no le podemos dar la bandera a Gustavo Petro, ni siquiera a Iván Duque, nadie le está dando la ni a ningún bandera. actor político. Eso no lo puede coger nadie. Lo que pasa Esto es de que todos sí los tiene el colombianos. derecho como partido político a levantar la voz políticamente frente a un hecho que tiene unas implicaciones políticas y unas características políticas. Que uno esté o no de acuerdo es distinto. Que uno le parezca que afirmaciones que hagan que no son fundamentadas, o le gustaría a uno que fueran de otro tenor o de otro carácter, es otra cosa. Pero de ahí a decir que no lo deberían hacer, me parece que no es. Estamos ante un problema de Estado que necesariamente requiere manifestaciones y actitudes de parte de las organizaciones políticas. Y eso no creo que tenga nada de malo que Petro lo haya hecho. Me parece que no es el punto. El punto es, obviamente, si no quedarse en una oposición de tirapiedra, y más bien ser oposición de decisiones que tomadas, que obviamente pues frente a Duque no se puede hacer todavía porque Duque no se ha posesionado, pero sí un tema de que tengan derecho de levantar la voz políticamente, me parece que lo tienen. Yo quiero, qué pena, Juan Carlos, adelante, yo interrumpo, es que, miren, aquí Gustavo Petro pronuncia: no más masacre en Colombia, no más guerra. El 7 de agosto les propongo una gran movilización nacional en cada municipio del país, del mundo, o expresamos como ciudadanos, o nos expresamos como ciudadanos libres, o acaban nuestra libertad y nuestra paz. Gustavo Petro, le exijo a usted, @Iván Duque, se pronuncie. Estoy rechazando, son unos actos de violencia en contra de unos líderes políticos, sociales, que definitivamente cualquier persona, indistinto del color político, rechaza. Todos lo rechazamos y le tenemos que dar con toda la contundencia a estos actos de violencia. No podemos darle un color a esto, ni aprovechar el dolor de unas personas que están en ese momento en un dolor que ya, como lo decía yo ahorita, 119 personas víctimas en lo que lleva este año, en 5 meses, y nosotros estamos aprovechándonos de esas 119 y tantas más, como lo decían ahorita, las cifras tan grandes de homicidios a líderes sociales, aprovechándolo para hacer un tema político. Yo creo que no. Esto es de Colombia. Esto es un tema que nosotros tenemos que rechazar. Todos tenemos que salir a rechazar, sin aprovecharnos de eso, sin aprovecharnos de los tiempos. ¿Qué hace Gustavo Petro colocándole en Twitter exigiéndole a Iván Duque que se pronuncie, cuando lo natural es que todos estamos, y por supuesto, no creo que haya un solo colombiano que esté a favor de esto? Andrés Forero. Pues Juan Carlos, yo aquí coincido con Gonzalo a propósito de que me parece que Gustavo Petro está en su derecho de pues salir a cuestionar, o mejor dicho, salir a decir que pues personas que estuvieron vinculadas a su campaña están siendo objeto de un asesinato. Donde sí me parece que se equivoca, y obviamente pues él puede hacer movilizaciones como la velatón del día de mañana. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la foto que él publicó a propósito de la masacre de Argelia. De hecho, muchas de las personas que votaron por él, que pues en los trinos que le respondían, pues decían que no estaban de acuerdo, que pues eso no contribuía a nada, y por el contrario pues podía revictimizar a las familias de las víctimas. Pero bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo. Cuando miembros de mi partido han hecho algo similar, tampoco estaba de acuerdo. Pero donde sí me parece que se equivoca Gustavo Petro es cuando pretende decir que quienes están detrás de estos homicidios, quienes están detrás de estos asesinatos, son personas relacionadas con el Centro Democrático. Ahí es donde me parece que Gustavo Petro se equivoca, y que él, por ejemplo, pretende decir que puso un trino el día de ayer diciendo que en Argelia había ganado su candidatura y que por esa razón habían matado a esas 7 u 8 personas.
pues cuando la verdad pues se apresuró, después salió el ejército y la policía diciendo que eso respondía a otros móviles. Entonces a mí eso es lo que me preocupa, que él esté pretendiendo decir que el Centro Democrático está detrás de esos homicidios, cuando nosotros hemos sido categóricos, insisto, el presidente electo desde el año pasado, desde antes de ser candidato a la presidencia, ya había prendido las alarmas y había rechazado de manera enérgica el asesinato que se estaba cometiendo de líderes sociales en el país. Entonces a mí lo que me preocupa es eso, que él esté de manera responsable asignando responsabilidades. Por ejemplo, a propósito de esto que acaba de decir, y ustedes pueden revisar, por ejemplo, la cuenta de Twitter del señor Gustavo Petro, y hay un retrino que él hace a propósito de lo que hizo el señor ministro de Defensa, que fue pues relacionar el homicidio de Ana María Cortés, supuestamente con vinculaciones con el Clan del Golfo, y entonces dice que supuestamente es el Centro Democrático el que le dé esa información. Eso me parece irresponsable, y nosotros lo que queremos, yo creo que lo que quiere el señor Gustavo Petro, y lo que quiere el Centro Democrático, lo que quiere el presidente Duque, y lo que queremos todos los colombianos, es que cese la barbarie, y creo que con ese tipo de acusaciones temerarias, pues la verdad es que eso no está contribuyendo en nada, y por el contrario, los reales responsables de esta masacre que está ocurriendo a cuentagotas, pues están felices porque no se está viendo a la raíz del problema, y pues creo que en ese sentido es donde se equivoca Gustavo Petro. También creo que se equivoca cuando dice que va a hacer una manifestación el día 7 de agosto. El 7 de agosto pues históricamente ha sido pues el día en que se posesiona el nuevo presidente, y él está diciendo que va a hacer unas marchas. Insisto, a mí lo que me molesta y lo que me preocupa es que él esté insinuando o esté dejando como el manto de duda de que supuestamente el presidente electo y quienes lo apoyamos estamos detrás o conestamos o estamos aprobando ese tipo de situaciones. Y a propósito de lo que decía Gonzalo, pues sí, el presidente ayer mismo, al mismo tiempo que pues estaba hablando de otros temas, el día de la masacre fue el día martes, pues salió a rechazar lo que ha ocurrido con la masacre. Insisto, independientemente de que estas personas hayan estado en un ambiente criminal, nada justifica que se asesine a alguien en Colombia, y el presidente electo salió a rechazar eso y hoy mismo volvió a salir a rechazarlo. Entonces yo creo que ha sido claro, pero a quien le tenemos que pedir resultados en este momento y a quien le tenemos que pedir acciones eficaces es al gobierno de Juan Manuel Santos. Hay dos temas, ¿no? Juan Carlos, yo sobre las reacciones, pues yo entiendo las voces de alarma sobre el gobierno electo, por lo que comenté ahorita. Tiene una concepción sobre el conflicto, sobre el movimiento social, sobre el movimiento sindical. Recordemos que pues el expresidente Uribe es el jefe del Centro Democrático, y las frases que ha dicho Uribe en contra del movimiento sindical, mejor dicho, no tienen nombre. Y durante ese gobierno Colombia fue, yo no sé si lo sigue siendo, creo que sí, el país donde más asesinan sindicalistas del mundo, del mundo. Lo que a mí me sorprende es que esas voces, por ejemplo la de Petro, sea tan condescendiente con el gobierno de Santos, donde acabo de decir han asesinado a 532. Es que la sensación un poco uno cuando lee los trinos de Petro es como si estuviéramos en el paraíso y el 7 de agosto fuéramos a entrar al infierno. No, yo quiero o sea, ¿qué pasa con estos 532? Y es que Santos va a cumplir 8 años en el gobierno. 8 años en el gobierno. Valga la pena recordar que fue el exministro de Defensa de Uribe, pero lleva 8 años en el gobierno. Y respecto a la como lo mencionaba acá el representante, la entre comillas politización, yo creo que es o sea, no es que no se deba politizar, sino que están politizados los asesinatos, están politizados. Mire, mi partido, el Polo Democrático, sacó un pronunciamiento sobre el asesinato del presidente de nuestro partido en el municipio de Palmar de Valerán Atlántico. Era un destacado dirigente anticorrupción, destacado dirigente de protestas de los servicios públicos en contra de los abusos de Electricaribe. Lo mismo sucedió con el concejal del Partido Verde, Adolfo Correa, en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Entonces, si la gente que están matando, tiene militancia política, pues por supuesto que los líderes de esos movimientos políticos deben salir a señalar esa militancia y a exigir explicaciones, y sobre todo actuación diligente, rápida y veraz por parte del Estado para que esto no siga sucediendo. Termino añadiendo que en lo personal es muy gratificante saber que
hay muchas voces ya, o prácticamente casi unánimes en todo el país, en el rechazo a la utilización de las armas en la política y de la violencia. Yo, que vengo de una corriente política que ha tenido esa idea clara desde hace muchos años, pues celebro que hoy en día ese sea un gran consenso en la sociedad colombiana. Sí, una precisión, Juan Carlos, antes de cambiar de tema, a propósito de lo que decía Juan Sebastián. Si uno revisa las cifras de homicidios de sindicalistas en el país, uno va a ver que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cayeron. Y te invito, Juan Sebastián, a que lo revises. La verdad... Las he visto, hay muchas glosas sobre cómo bajaron las... Cayeron de manera significativa. Pero lo que yo anoté no fue si subieron o bajaron, sino que Colombia era el país donde más asesinaban sindicalistas en el mundo, y eso es una realidad. Pero uno tiene que ver esa realidad en contexto, y hay que ver de dónde veníamos y cómo durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez hubo una disminución significativa y sistemática del asesinato de líderes Podemos hacer sindicales. el debate sobre esas cifras y cómo sacaron gente que era trabajadora. Por ejemplo, excluyeron a los maestros sindicalizados de FECODE, los sacaron de las estadísticas de sindicalistas, por ejemplo. Bueno, pues eso lo podríamos revisar, pero me parece que es un tema que da para una discusión y que no, yo creo que, yo la verdad, pues sí. Entiendo que hay unas críticas al presidente Álvaro Uribe, pero además yo aprovecho para clarificarle y acordarle a mi amigo Juan Sebastián que el presidente es Iván Duque. Y que creo que pero si pero él dijo, el jefe es Uribe. No, él jamás lo ha dicho. No, bueno, él no lo ha dicho. ¿Cuándo lo dijo, Juan Sebastián? En una entrevista dijo el jefe del centro de... Perdón. Fue la gerente de campaña de Duque, dijo el jefe es Uribe. Ella no es la gerente de campaña. Pero bueno, pero el presidente es Álvaro, el presidente... La señora Alicia Arango dijo, el presidente es Duque y el jefe es Uribe. No, el presidente es Iván Duque y el jefe es Iván Duque. Corrijo, las palabras de Alicia Arango, una persona supremamente influyente al interior del uribismo, quien dice que el presidente es Duque y el jefe es Uribe. Ahora, yo quiero llamar la atención sobre un tema que me parece que está implícito en la intervención de Andrés, que son dos temas. Uno, me parece irresponsable de parte de cualquier figura pública, política y de cualquier ser humano en general, que haga una declaración ante medios de comunicación acusando a alguien de un homicidio sin tener pruebas. Eso me parece a mí irresponsable, y me parece que decir que es que el Centro Democrático o gente del Centro Democrático está detrás de los asesinatos de los líderes civiles, a mí me parece irresponsable, y esa no es la oposición que uno espera. Pero ese hecho de que no se esté fundamentando la oposición en la verdad, sí me parece que no le debe extrañar al Centro Democrático, que ahora no puede entrar a ser peyorativo sobre la oposición en Colombia cuando él hizo 8 años de una oposición virulenta, a mi manera de ver también muchas veces irresponsable, a mi manera de ver con muchas veces temas que no fueron sujetos a los hechos y a la verdad. Y repito, no me parece que ahora a Duque no se le debe hacer oposición. No, claro, a Duque se le debe hacer oposición, que hagan y que debe ser serio. oposición. La oposición es muy importante en una democracia. Lo que me parece es que se tiene que hacer de manera responsable. Y yo yo hablo a título personal, lo que yo he hecho como concejal del Centro Democrático. Yo además pues he visto al senador Iván Duque, que hizo siempre una oposición constructiva, una oposición responsable, donde a pesar de haber hecho parte de la oposición, él logró sacar adelante 5 leyes de la República. La oposición de Petro al gobierno de Duque va a ser del mismo tenor de la oposición del Centro Democrático al gobierno de Santos. Acuérdense en el caso de la oposición del Centro Democrático al gobierno de Juan Manuel Santos, sí, teníamos unas posiciones muy claras a propósito del tema de los acuerdos de La Habana, y teníamos unos argumentos por los cuales nosotros no estábamos de acuerdo con lo que se estaba pactando en ese momento con la guerrilla de las FARC. Pero a pesar de eso, nosotros muchas veces, si consideramos que eran proyectos interesantes para Colombia, los apoyábamos. Por ejemplo, hubo una serie de proyectos que eran iniciativa del gobierno nacional y que fueron, por ejemplo, objeto de ponencias por parte del senador Iván Duque. Insisto, él siendo opositor, siendo senador de la oposición, logró sacar adelante 5 leyes de la República. Eso me parece que habla del talante democrático que tiene Iván y de ese interés que tiene por construir, a pesar, o mejor dicho, un interés de construir desde la diferencia. Entonces, yo lo que digo es, sí, posiblemente, yo no digo que mi partido sea perfecto, y además lo dije a propósito de lo que pasó, por ejemplo, con la foto que publicó Gustavo Petro. Yo estoy en desacuerdo con lo que hizo él en ese momento, y también estuve en desacuerdo en ese momento con lo que hicieron algunos miembros del Centro Democrático publicando otras fotos de esa misma naturaleza. Entonces sí, yo no digo que mi partido sea perfecto, pero lo que sí pienso es que a propósito de lo que está pasando, la actitud de Gustavo Petro, en lugar de contribuir al esclarecimiento de lo que está pasando con los líderes sociales, y en lugar de contribuir a que se frene la barbarie, por el contrario es polarizando aún más el país.
Bueno, Carlos, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. Para terminar, 8 de qué la pena. noche, 1 minuto. Solo Adelante. para terminar, Adelante, diciendo que coge fuerza lo que dije yo. Si ve lo que pasa cuando uno le pone color político a un tema que tiene que ser de todos los colombianos. Esto no tiene por qué tener color ni empezar aquí a decirnos que antes hubo o antes no hubo. Yo sí felicito, pues, por supuesto, a Juan Sebastián, que dice que bueno que en este momento estemos todos los colombianos unánimemente en torno a un tema que tenemos que estar todos sin meterle color, porque si nos ponemos a acordarnos de la historia, no actuamos en lo que tenemos que hacer hacia adelante. 8 de la noche, 1 minuto. Ya regresamos en Voces RCN. Los vivimos contigo. Es hora de decir, siempre se puede. Con el Banco Popular, somos Grupo Aval. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. Ya tenemos en Colombia a las 8 de la noche 2 minutos. Es momento de actualizarnos con todas las noticias en RCN Radio. Se conoció el nuevo costo de vida de los colombianos, el dato de inflación. María Fernanda Herrera. La inflación aumentó levemente en junio al ubicarse en 0.15%. En el mismo periodo del año anterior el índice estuvo en 0.11%. El sector que generó un mayor costo para el bolsillo de los colombianos fue el de comunicaciones por el aumento en los precios de servicios de telefonía. Transporte fue el segundo grupo con la mayor variación mensual, explicado por el alza en el costo de los combustibles y los tiquetes aéreos. Los alimentos también aumentaron sus precios en junio, esto debido a las alzas en los costos de productos como la yuca, el plátano y el tomate de árbol. Y hay protesta de los médicos en Tunja por cuenta del no pago de sus salarios. Jenny Angarita. Con derecho de petición ante las directivas de la clínica de CIMED a nivel nacional, 40 médicos especialistas de la entidad en Tunja solicitaron que se les cancelen los salarios que durante más de 3 meses han dejado de percibir. Con la salida de Saludcop, el nombre de la clínica cambió a ESIMED y es la encargada de atender actualmente a los pacientes de la EPS Medimás en la capital de Boyacá. Los médicos se declararon desesperados ante el no pago de sus salarios y el incremento de las deudas. Hospitales de Medellín y Pasto fueron ganadores del premio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Alirio García. Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, anunció que en medio del evento de Meditec que se desarrolla en Corferías, la Clínica del Rosario de Medellín, la Clínica Universitaria de Medellín y el Hospital de San Juan de Pasto fueron los ganadores del premio de la Asociación 2018. Juan Carlos Giraldo dijo que estas entidades de salud de Medellín y de Pasto se han distinguido en el trabajo humanitario que vienen dando al paciente. De igual manera, se destacaron estas entidades de salud en el manejo de calidad y de infraestructura al momento de ofrecer servicios de salud. Vamos ahora al departamento de Santander porque organizaciones de derechos humanos en Barranca Bermeja consideran que las amenazas de muerte que han recibido los líderes de derechos humanos provienen de grupos de autodefensa. Nelson Zipagauta. Ante las amenazas que han recibido varios líderes sociales en el departamento de Santander, especialmente en el Magdalena Medio, se estaría evidenciando la presencia del paramilitarismo o los grupos de autodefensas. Así lo indicó Iván Maderos, presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, quien indicó que a las autoridades ya se le ha solicitado la presencia respectiva con el fin de evitar más amenazas y la posibilidad de que alguien pierda la vida. Y cerramos con información internacional porque el gobierno de Daniel Ortega y la oposición reanudan el diálogo el próximo lunes en Nicaragua en medio de las protestas. Kelly Cabana. El diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición se va a reanudar el próximo lunes para avanzar en la búsqueda de una solución que termine con la grave crisis que vive Nicaragua tras 2 semanas de estancamiento y una creciente represión contra las protestas. Los obispos católicos, mediadores en este diálogo, convocaron a sesionar a las comisiones de verificación y seguridad que analiza el tema de la violencia y los bloqueos de vías en el marco de las protestas, así como a la comisión electoral que trata la agenda de la democratización. La reunión tendrá lugar el lunes en el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima de Managua, según indicó en Twitter la comisión mediadora, integrada por 5 obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital se habla de Expo Artesano. Esta feria de artesanías que se realiza en Medellín muestra las mejores creaciones de los artesanos colombianos que trabajan todo el año en diferentes regiones del país. El evento se desarrolla hasta el 8 de julio en Plaza Mayor de la capital antioqueña.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Bienvenido quien día a día se levanta y grita desde su interior. En el Banco Popular somos testigos del valor con el que nuestras Fuerzas Armadas trabajan, cumpliendo su propósito de proteger a los colombianos. Por eso siempre los acompañamos, haciéndole eco a esa voz interior que los impulsa y los mueve a diario diciéndoles: Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Ya conoces lo nuevo de Mi Movistar Prepago Todo en Uno? Ahora tus segundos, megas y mensajes no vencen, se acumulan. Además tienes más megas y minutos ilimitados a móviles Movistar. Movistar, elige todo. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.movistar.co. 8 de la noche, 6 minutos. Mi Movistar Prepago Todo en Uno. Así o más pegajosa esta canción, la amo. ¿Saben qué? Hagamos un remix. Vamos a mezclarla con lo nuevo de Movistar Prepago Todo en Uno. Ahora, tus segundos, megas y mensajes no vencen, se acumulan. Recarga desde 6,000 pesos y recibe más megas, miles de segundos y redes gratis. Además, minutos ilimitados a móviles Movistar. Movistar, elige todo. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.movistar.co. En 70 años, RCN te ha contado la historia así. El 5 de febrero de 2009 fue liberado el diputado Sigifredo López, tras 6 años y 10 meses de secuestro. Los medios de comunicación han cumplido una labor de responsabilidad social. Don Juan Gozaín, Juan Manuel Ruiz, Antonio Caballero, por Dios, ese programa maravilloso que tiene de Noches de la Libertad. Nelson Moreno, La Carrilera y su equipo. Mucha gente muy querida. La vivimos contigo. TachoPistacho.com no solo es una página web, es un portal a la felicidad, donde podrás jugar con Tacho y llevarlo a cualquier lado, porque todo lo que disfrutas en tu televisor también lo puedes llevar en tus dispositivos móviles y visitar su canal de YouTube. Haz parte del mundo de Tacho Pistacho, tu nuevo canal infantil. Encuéntranos en tachopistacho.com y en la TDT. En el año del Mundial, inevitablemente se respira fútbol. 64 partidos, 12 estadios y 24 horas de cubrimiento con la mejor selección de comentaristas y locutores de la radio. Julio César Gómez, Mike Fajardo Escobar, Ángel Julio Rodelo, Henry Jiménez, Bambino Henao, Jaime Orlando Pulido, Carlos Giraldo, Rafa Guerra y Jorge Eliezer Torres. Entre a antena2.com.co y rcnradio.com y entérese de cada nuevo detalle de la Copa del Mundo. Hola, soy Margalida Castro y jamás había pisado una cocina de verdad. Ahora entré a MasterChef Celebrity y encontré una sinfonía de color, olor, sabor para toda la familia, para todos ustedes. No se lo pierdan. Las personas mayores como yo, déjense sorprender por esta delicia de mundo que es la culinaria. Vengan conmigo, vénganse a MasterChef. Esta vez, los famosos estarán al otro lado de la mesa. MasterChef Celebrity. Lunes a viernes, 9:30 de la noche, por RCN. RCN Radio felicita a Juan Carlos Iragorri, director de Voces RCN, quien fue galardonado con el premio Emmy en la categoría de Programa Especial de Política y Gobierno por su programa Club de Prensa del canal NTN 24. Los vivimos contigo. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Gonzalo de Francisco, analista político, con Andrés Forero, concejal del Centro Democrático, con Juan Carlos Wills, representante electo a la Cámara por el Partido Conservador, y con Juan Sebastián López, bloguero del Espectador y profesor universitario. Hay un asunto que tuvo novedades en las últimas horas, y es que la Corte Constitucional negó una acción de tutela, o no prosperó la acción de tutela que había presentado ante ese tribunal Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, como consecuencia de que a finales del año pasado un concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, hubiera dicho que
el doctor Peñalosa es un promotor de los autobuses de Transmilenio y además que a él le han pagado por vender esos buses. Acabamos de entrevistar a Manuel Sarmiento al principio de este programa y dijo que en efecto el doctor Peñalosa pues ha estado vinculado al Instituto de Transporte y de Política de Desarrollo, el ITDP, por sus siglas en inglés en Estados Unidos, que promueve autobuses como los de Transmilenio. La Corte Constitucional dijo que no se puede deducir ningún tipo de maldad ahí de parte del concejal Sarmiento contra Enrique Peñalosa en este caso, y por esa razón negó la tutela. Dijo que era parte del debate político las declaraciones de Sarmiento. Al alcalde Peñalosa lo llamamos, pero no pudo pasar. Nos mandaron a decir que no tenía mucha información sobre el caso de la tutela y del fallo de la Corte Constitucional. ¿Cuál es su conclusión sobre este episodio, Juan Sebastián López? Juan Carlos, mire, yo tengo que en esta oportunidad pedirle a usted una licencia para expresar algo personal, porque es que yo estoy donde estoy y entré al polo en parte por Manuel Sarmiento. Yo entré a la universidad externado y Manuel Sarmiento era representante de la Facultad de Derecho. Si yo no entiendo que ha sido de los mejores promedios en esa facultad en la historia, fue concejal revelación en 2015 cuando llegó al consejo, y una persona, mejor dicho, rigurosa, precisa, estudioso. Entonces yo sabía que esto iba para allá. El fallo de primera instancia le había dado la razón a Manuel. No es un insulto, no es una agresión, es una realidad. Creo que lo dijo en unos términos pues normales de un debate político. Y pues nada, yo invito a la ciudadanía a que respaldemos al concejal Sarmiento, le digamos al alcalde mayor de Bogotá que es un vendedor de buses y que además nos va a cambiar el metro subterráneo por 2 buses pegados por los próximos 100 años, como él mismo lo dijo. Mis felicitaciones al concejal Manuel Sarmiento, un orgullo del polo democrático. Andrés Forero coincide con esa tesis de Juan Sebastián López. Pues Juan Carlos, yo considero que es un error del alcalde Peñalosa haber planteado esa tutela. Me parece que, pues la verdad, en el Consejo de Bogotá, como el Congreso de la República, como en cualquier corporación de carácter político, pues obviamente hay pues un discurso fuerte muchas veces, y me parece que si él no le hubiera dado esa importancia, pues nadie hubiera sabido que el concejal Manuel Sarmiento le había dicho en un debate de control político que era un vendedor de buses. Entonces yo creo que es un error de parte de la administración. Pues se planteó, mejor dicho, yo respeto las decisiones judiciales. Yo, a pesar de que estoy en una orilla política distinta a la del concejal Manuel Sarmiento, pues tengo una muy buena relación con él. Muchas veces creo que se equivoca en algunas cosas. En esta en particular pienso que el alcalde Peñalosa pues le dio una papaya enorme al haber hecho esa tutela, y pues le sirvió como una caja de resonancia, donde pues sí tampoco estoy de acuerdo, a pesar de que yo planteaba que el metro se podía hacer de manera combinada, es decir, parte podía ser elevada y parte podía ser subterránea. Pues no creo que realmente se estén sustituyendo. Yo confío en que esta administración pues pueda dejarle a Bogotá el metro que desde hace tanto tiempo estamos anhelando los bogotanos. Gonzalo de Francisco también está de acuerdo con Juan Sebastián López y con Andrés Forero. Sí, pero yo creo que el tema es, yo lo había entendido de otra manera antes, y era que el alcalde Peñalosa es un vendedor de buses, dice, porque es que el tema entre la opción de transporte masivo con buses y la opción por metro es una discusión pues que obviamente está en el mundo, es muy técnica, y en algunos casos es evidente que la opción con buses es mejor, o por lo menos como una primera etapa, o como una forma de hacerlo con costos muchísimo más bajos. La del metro pues obviamente tiene unas implicaciones de impacto mayor, como también de costos, y esa discusión es válida y tiene que darse en función de las características y las condiciones de una ciudad, cada ciudad por específico. Bogotá obviamente ya sí requiere metro, pero obviamente no con esto significa que debe levantarse todas las líneas de Transmilenio que hay en este momento, porque eso no tendría sentido. De aquí a que le pongamos metro a todas las líneas de Transmilenio faltarán muchísimos años,
y todavía no hemos podido arrancar con la primera línea, cómo será pensando en 6 o 7. Pero yo pensé que estaban hablando, en un momento sí pensé que era que había un deseo del gobierno de Peñalosa de impulsar el bus diésel, cosa que sí me parecía un error, pero descomunal, porque se perdía la oportunidad de darle a la ciudad opciones de buses a gas y buses eléctricos que tienen unos impactos sobre el ambiente muchísimo menores que los buses diésel. Y desde esa perspectiva, pues el hecho de que él impulse los buses no me parece tan grave. Es una polémica que es válida hacer, si ya de todas maneras muchos bogotanos consideramos que es el momento del metro, pero pues ya el cambio de opinión y los nuevos pliegos del Transmilenio le dan opción por lo menos al gas natural y al bus eléctrico, que pues obviamente también tienen sus características especiales. Ahí yo aprovecho de alguna claridad, Juan Carlos, a propósito de lo que está diciendo Gonzalo, y que de hecho pues el Centro Democrático estuvo muy involucrado junto con otras bancadas del Consejo en la solicitud que se le hizo a Transmilenio para que se permitiera que hubiera unos incentivos más significativos para que los que van a traer las flotas nuevas de las etapas de las fases 1 y 2 de Transmilenio, que es más o menos el 60% de la flota, pues tuvieran unos incentivos importantes para que fueran buses eléctricos o a gas. Hay que decir que hay una serie de oferentes o potenciales oferentes de buses eléctricos que en este momento están diciendo que estarían interesados, pero que consideran que los incentivos no son suficientes. Entonces nosotros sí hacemos, a pesar de que es una cosa totalmente distinta a lo que estamos diciendo en este momento como Centro Democrático, el llamado a la administración distrital para que revise nuevamente los pliegos, para que efectivamente haya mayores incentivos. Ya se había logrado algo, pero que haya mayores incentivos incluso para que ojalá la flota o el 60% de la flota de Transmilenio sea una flota limpia. Y hay que decir, y yo aprovecho de decirlo también, porque pues esto lo debe haber hecho la administración de Gustavo Petro, y aquí Juan Sebastián, que es del Polo Democrático, lo sabe perfectamente. Gustavo Petro no quiso hacerlo en ese momento. No, yo sé que no, pero ustedes, o por lo menos Manuel, ha sido muy claro, y él también ha rechazado eso que pasó con en el 2013 con Petro. Él no hizo la renovación oportunamente, y hoy por hoy, pues por esa razón, muchos buses están totalmente obsoletos, son unas chimeneas andantes y se quedan pues varados, poniendo en peligro la vida de muchos bogotanos. Y hay una buena oportunidad al futuro, ¿no? Sí. Juan Carlos Wills. Bueno, yo independientemente del debate de los tipos de buses, yo también estoy de acuerdo que en política papaya partida, o sea, el alcalde sí también cometió un error muy grande. Yo creo que a nadie maltrata por decirle que es un vendedor de buses, y no era la actuación jurídica que tenía que sacar. Yo creo que no, para mí no hay nada, o sea, totalmente a favor de la decisión judicial, entre otras por también el respeto a las instituciones judiciales, pero sí además de acuerdo con que no es la actitud de un alcalde, que lo que tiene que estar es promoviendo el tema de la movilidad y solucionar los problemas de movilidad y salir adelante con todos esos proyectos que han sacado adelante con el Consejo, y de verdad mostrarle a Bogotá que lo que queremos es el metro y el metro. Ya demasiadas discusiones del cómo, pero ojo, sí queremos sacar el metro. Ojo, adelante. porque le pueden decir que usted es un vendedor de metros, de vagones y de cosas Siemens. Es que ese es el problema. Pero si no lo es, básicamente eso es parte del debate político. Es válido. Es que la discusión entre el metro y los buses es válido, y que alguien esté defendiendo uno y defendiendo el otro también considero que es válido. El calificativo de vendedor no es porque los defienda, es porque, es más, yo invito a los oyentes a que escuchen el debate del concejal Sarmiento en el que le dice eso a Peñalosa. Él demuestra cómo él recibe unos beneficios económicos. No, ¿cómo recibió por vender esos buses. Entonces, esto no es un tema anecdótico. Por vender la opción buses. Bueno, es que la otra esa opción. Y está toda la cosa como triangulan la plata con la fundación, con el ITDP, etcétera. Pero lo que voy es, esto no es un tema anecdótico. Este es el tema de Peñalosa. Él ha dicho que su gran legado para Bogotá es el Transmilenio. Y lo que hace el concejal Sarmiento es demostrar que hay un interés económico en la política pública que promueve el alcalde mayor de Bogotá. Eso es lo que hay acá de fondo. Claro,
Bueno, ya cada quien ustedes... Eso sí está gravísimo. Claro, claro. Ustedes deben, los invito, revisen el Eso ya debate es muy grave. y vean por qué el concejal cuando usted ya Sarmiento habla de llama vendedor de triangulación, se buses. pone complejo. Vean el debate y vean por qué le dice vendedor de buses. Hay una claridad No a le propósito dice de lo que dice vendedor Juan de buses. Sebastián. Bueno, busquen en el diccionario qué es un vendedor. No, ¿Qué no, es y un está bien, vendedor? pero Un vendedor no es una persona que promociona una idea, ¿no? Pero Manuel lo que hace es planteándolo a propósito de lo que hizo el alcalde antes de volver acuerdo, a ser alcalde. Entonces, eso hay que decirlo. Listo, cronológicamente tiene toda la razón, pero lo que digo es... Pero entonces, lo que dice él es que supuestamente no estaría interesado en promover la construcción del metro de Bogotá porque quisiera promover la venta de buses porque pues tuvo en el pasado una vinculación económica con una empresa que estaba relacionada con eso. A propósito de eso, yo quiero decir lo siguiente, un poco de lo que decía Gonzalo. Yo estoy a favor de la construcción del metro de Bogotá, pienso que debemos construir el metro idóneo para la ciudad. Algunos consideran que debe ser totalmente subterráneo, el alcalde considera que tenía que ser totalmente elevado. Yo personalmente consideraba que había algunas zonas donde se podía hacer de manera elevada. Pienso que en la Caracas debía hacerse de manera subterránea, pero hay que decir que el metro, siendo importantísimo para la movilidad hacia la ciudad, no va a resolver todos los problemas de movilidad y que hay que abordar el problema de movilidad desde una perspectiva multimodal. Entonces se necesita el metro, se necesitan otras troncales de Transmilenio. A mí me parece bien que se haya construido lo que hoy se denomina el Transmicable, pero además hay que decir que lamentablemente, Juan Carlos, las administraciones anteriores que tuvieron avances en otros temas, sí se rajaron en términos de movilidad. A 2016 el metro, el Transmilenio en Bogotá debió haber contado con 388 kilómetros de troncales. Hoy solamente contamos con 113. Habían dicho que iban a construir el metro, no lo construyeron. Se rajaron, se dedicaron a mantener ese pésimo modelo. No, hacer el debate. No lo construyeron tampoco, Juan Sebastián. No lo construyeron. O sea, no construyeron ni el metro ni completaron las troncales de Transmilenio. La rajada es histórica, ¿no? La rajada realmente fue monumental. Pero, perdón, la rajada en el tema de transporte es histórica y solamente un paréntesis para contar una cosa que hace unos años me llamó la atención Rafael Pardo. En la colonia había 3 pasos sobre el río Magdalena, sobre el río Bogotá, para salir de Bogotá. Hoy hay 4. Ya. O sea, se han rajado desde hace mucho tiempo. O sea, la rajada no es un tema de Petro, es un tema para atrás. No, y yo no estaba echándole la culpa exclusivamente a Petro, yo estaba hablando de las 3 administraciones anteriores, 2 sí de ellas del Pueblo Democrático, a pesar de que sé que la vertiente del concejal, o sea, del concejal Sarmiento, de Juan Sebastián y el senador Robledo, se apartaron de algunas de esas administraciones, pero digo, ahí sí, ellos que tuvieron avances en otras cosas, en temas de educación, por ejemplo, en temas de movilidad, se rajaron y hoy los bogotanos estamos padeciendo las malas decisiones que se tomaron en esas administraciones. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Teníamos otro tema aquí, nos falta 1 minuto y medio, así que no alcanzamos. Los invito a un debate en una próxima oportunidad. Gonzalo de Francisco, gracias por haber estado aquí. Gracias a Andrés Forero, a Juan Carlos Wills y a Juan Sebastián López y por supuesto a nuestra compañera Kelly Cabana. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 24 minutos.